Queremos enviar un caluroso saludo a los hermanos que nos ven a través de las redes sociales, de Facebook y, por supuesto, de YouTube. Así que, hermanos, gracias por su atención para con nosotros cada domingo y esperamos que eso sea de gran bendición para nosotros. Hermanos, el tema de esta mañana, gozo y advertencia. Si nuestro hermano pastor nos tiene este mensaje de la palabra. Así que ya no solo viene un pastor, tenemos 3 pastores. Así que pueden decirle a Rubén pastor y al hermano Francisco pastor. Y anciano también. Sí, por lo que estoy leyendo, como Pedro y los ancianos, y los ancianos. Bien. Estamos dando esta serie de mensajes sobre Filipenses. Recuerde que la tónica nuestra aquí en la escuela dominical estamos estudiando ahora 2 Corintios, ¿no? Que está en el capítulo 9, sobre el asunto de cuanto a la administración de los santos, de estar recordando las promesas que ellos habían hecho. No voy a dar eso porque le tocó a Joel esta mañana. Están estrenando de nuevo el edificio, otra vez regresamos para allá. Entonces siempre, y doy gracias por nuestros estudiantes, nuestros predicadores, que se ajustan siempre al contexto de la palabra, que es lo importante. No estamos hablando de aquí, alguien me dijo, pastor, ¿por qué no habla usted de asuntos sociales, los problemas que están ocurriendo en el mundo? ¿Pero en qué? Si usted lo ve en la televisión todos los días. Sencillamente vamos a predicar lo que la palabra dice, por supuesto, advertencia en los últimos tiempos que nos toca vivir a nosotros. Y estamos en eso. Cuando nos inició una serie sobre profecía desde el año pasado, dijimos que hay 3 aspectos de la profecía. La profecía ya se cumplió al pie de la letra exactamente como ocurre, porque hay más de 1000 profecías en la Biblia y más de 500 ya se han cumplido al pie de la letra. Y entonces está la profecía en proceso de cumplirse, sobre todo en relación al pueblo de Israel, su regreso y lo demás, y estamos viviendo ya en los últimos tiempos. Y tercero, la profecía aún que falta por cumplir. Porque recuerden que el próximo evento más grande que va a haber es primero el arrebatamiento de la iglesia. Y eso puede ocurrir cualquier momento. Es inminente. Y la tarea nuestra es seguir predicando el Evangelio, porque así lo manda el Señor. El lema nuestro es, cada cristiano es como misionero. En este capítulo aquí, marca prácticamente en esta sección el comienzo de una larga conclusión que Pablo hace, porque el asunto principal, el corazón de esta epístola es tener el mismo sentir de Cristo Jesús, ese gozo, y se menciona a través del libro, de la carta, ese gozo del Señor, bendición, de tener ese sentir, que hay en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Es la parte central de nuestra vida. En otras palabras, las bendiciones de la unidad cristiana, en el gozo que nosotros se debe producir, y en esta sección que vamos a discutir, expone los factores y que causan la falta de unidad en nuestras iglesias muchas veces, y la doctrina y el legalismo que a veces se introduce en las iglesias. Muchos legalistas que tenemos por ahí. Y en esta porción solamente quiero decirle 3 cositas. Primero, la expresión que él hace aquí en cuanto al asunto del gozo. El gozo del Señor aquí.
Gozaos en el Señor. Así. La segunda expresión, la otra exhortación que él hace, y muy fuerte, los epítetos que él usa aquí: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Está prácticamente exhortando a la congregación y a nosotros también, estar atentos a todo ese grupo, esa clase de personas que envenenan las iglesias. Y lamentablemente a veces dentro de las mismas iglesias nuestras se encuentran personas similares a esto, lamentablemente. Y la otra cosa es la experiencia que él hace en contraste a esos legalistas, diciendo que él prácticamente es un hombre recto en cuanto a sus tantos aspectos nacional, en cuanto al orgullo que él podría tener de cumplir la ley. Entonces, estas cositas vamos a ver. Primeramente veamos lo que dice aquí. Por favor, síganme. Dejen a un lado su celular y esas cosas ahí. Encuentren, fónquensela. Si tiene su Biblia electrónica, por poquito. Su Biblia electrónica. Está bien. Pero dejen a lado esos micos que ponen ahí, esa tontera que ponen en Facebook. Y yo digo, vean, miren lo que dice. Por lo demás, hermano, dice: gozaos en el Señor. A mí no me molesta escribir las mismas cosas, pero para vosotros es seguro. Está hablando primero el gozo del Señor, que es la tónica de esta epístola. Por ejemplo, leemos nosotros el capítulo 2, el versículo 18. Él dice a los hermanos acá, aquí, está diciendo en un sentido, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y por esto me gozo y me gozaré más. Y hasta cierto punto también podemos ver en el versículo número 29, lo mismo, el capítulo 2, versículo 18, el versículo 28, nos dice la misma cosa en ese sentido. Nada más, ese gozo que debemos tener. Esa es la tónica. En capítulo 4, versículo 4, vuelve a decir lo mismo, y lo repite de una manera enfática y repetida. En el versículo 4 dice: regocijado en el Señor siempre. Y otra vez digo que regocijado. ¿No? Superlativo aquí. Y interesante desde el punto de vista gramatical, el verbo está aquí en un presente imperativo. Cuando decimos presente imperativo, expresa la idea de algo que puede decir continuar, gozándonos continuamente. Mire la repetición idiomática aquí. Con otras palabras, continuar, gozándonos o gozar de una manera continua. El verbo está aquí en presente imperativo, constante, no solamente cuando todo va bien. Si les salió bien la cosa, si usted ganó la lotería, creo que ningún creyente oiga la lotería aquí, feliz. Pero después se acabó. Que todo va bien, su negocio, feliz. Pero cuando viene el debacle, y ahora el problema financiero que tenemos, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero, las acciones bursátiles están por el suelo. El precio del petróleo va para arriba. Y usted tiene que gastar más, el doble de lo que gastaba más en gasolina, ¿no? Entonces algunos tienen, cuando van a la bomba de gasolina, te ponen una cara de ayuda guapo. Lo que cuesta. Porque no pagaba antes más $2 aquí, 18 centavos, ahora pagar 4, 15, 4 no cuánto, y de otro lado están cobrando como $6 y pico. Y eso le quita el gozo, ¿no? No es una bomba sonriente con el Oye, el gozo aquí es decir continuo en medio de situaciones difíciles que nosotros podemos pasar. El gozo no está sujeto a circunstancias, va más allá de las circunstancias, ¿no es así? ¿O sí?
Nehemías le dijo al pueblo cuando estaban tristes, llorando, le dice, dejen de llorar. El gozo del Señor es ¿qué? Nuestra fortaleza. ¿Puede decir usted eso? Aun cuando le duele el estómago. Lo dudo. Hace una cara amarga ahí, una cara de tronco seco. No olvídelo. Pero miren, el gozo tiene que sobrepasar cualquier circunstancia. En los momentos más duros, difíciles, estar ahí, tranquilo, feliz, porque el Señor está con nosotros ahí. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Y una hermana que ya tuve el privilegio de guiar al Señor aquí, que lo conocí, la hermana Verónica, que sufrió un cáncer terminal. Y cuando yo hablaba con ella, los hermanos hablaban con ella, ¿cómo está, hermano? Siempre aquí, contenta. A pesar de que el cáncer le estaba corroyendo todo su cuerpo, y aún cuando la pasaron al hospicio, que fue a verla al hospital, estaba siempre con esa sonrisa. Yo tuve el privilegio de bautizarla. Fui prácticamente parte de su conversión, ahí en la oficina. Pero esa hermana, anoche estamos comentando de eso. Estaba hablando María, porque María está muy cerca a ella, María Félix. Cómo en medio de ese ardor, ese cáncer que le corroía los huesos y todo su ser, ella puede decir, estoy contenta, pastor. ¿Qué puede decir? El gozo del Señor era la fortaleza de esa hermana. La estuve con ella en el cuarto, en el hospicio, a su hija ahí, que toda su familia son incrédulos. Pero ella dio un testimonio sólido, a pesar de toda la situación que está. Y por eso ese gozo continuo solo es posible en el Señor y esa relación profunda, íntima con Él, como dijo el Señor a sus discípulos en el discurso del capítulo 15, mientras iban en el camino hacia el jardín Getsemaní. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Dice la tónica de acá. El gozo prácticamente es parte del fruto del Espíritu Santo. ¿Alguien puede decir? El fruto del Espíritu es amor, ¿no? Gozo, paz, paciencia, que a veces no tenemos paciencia, pero es parte del fruto del Espíritu. Cuando uno permite que el Espíritu Santo lo controle a uno, que porque el ser lleno del Espíritu es permitir que el Espíritu controle la vida nuestra. Y el fruto del Espíritu viene como resultado de esa relación profunda. Y algunos tienen la cosa por otro lado. Me decía un muchacho que estaba, antes teníamos aquí un grupo de alabanza, que nos trajeron un grupo medio carismático, y él dijo ciertas cosas que no me gustaban, lo llamé aparte. Yo no me iba a discutir con él delante de toda la iglesia, lo llamé aparte. Cuando yo le pregunté, ¿qué quieres decir tú? Ustedes aquí, me dijo, tienen amarrado al Espíritu Santo, no sueltan al Espíritu Santo. Le dije, un momento, explícame qué significa eso. ¿Qué significa que tenemos amarrado al Espíritu Santo? Porque usted no deja que boteemos y digamos gloria a Jesús y todo un montón de cosas y pataleemos por aquí. Eso no es ser lleno del Espíritu. Espíritu es una persona que vive tranquilo, solemne, en medio de situaciones álgidas, difíciles. ¿Pero usted puede perder el gozo? ¿Usted cree que no? Sí, usted puede perder el gozo. Yo puedo perder el gozo.
porque se pierde el gozo cuando uno peca contra el Señor. Recuerde que David en el Salmo 51, ¿qué dijo? Vuélveme, ¿qué? El gozo de tu salvación. No la salvación, el gozo. En el Salmo 51, 12. Y esto, sin embargo, cuando hemos pecado nosotros de alguna forma u otra, porque déjenme decirles, muchos de mis hermanos, tanto iglesia bautista, lo que sea, pentecostal o carismática, caemos en la misma forma de la iglesia católica romana, porque a veces clasificamos nosotros los pecados. ¿Cuántos deciden ser católicos romanos? ¿Y conoce usted la doctrina de eso? Ya estaba metido en eso, por supuesto. Está clasificado en pecados mortales y pecados veniales. ¿Cuáles son los pecados mortales? Adulterio, fornicación, borrachera, asesinato y todo. Y los pecados veniales, mentira, enojo. Pero tanto uno como el otro es pecado, ¿no? ¿O sí? Se me dice, yo no me he emborrachado, no he cometido adulterio. Pero si tiene resentimiento contra un hermano y usted miente, porque muchas veces algunos me han mentido aquí, que recuerde que la mentira es del diablo. Y el que miente es hijo del diablo. Así dijo el Señor, yo no. Así dice, ¿no? Capítulo 10 de Juan. Nosotros, hijos de nuestro Padre el diablo, porque es el padre de la mentira. Y algunos mienten. Y mienten cuando hacen sus declaraciones de impuestos. Y le roban al Señor también, ¿no? Hasta pecando también. Aunque no cometió adulterio, ni fornicación, ni se emborrachó, pero ha pecado. Y eso, sin embargo, cuando eso no se confiesa, porque mire, nosotros a veces somos un poquito flojos cuando oramos al Señor, Señor, perdona mi pecado si acaso pequé hoy. Eso es hipocresía. No, uno tiene que ser específico. Mire, léame usted el Salmo 32 y lean a la versión viviente, bien fuerte. Porque el Salmo 32 y el 51 son paralelos, prácticamente hasta cierto punto. Sin embargo, cuando hay pecado de no se ha confesado de una manera específica, concreta, hay tristeza y dolor. Lea lo que dice Salmo 32, versículos 3 al 5, en la versión de la Biblia viviente. Miren lo que dice. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua de verano. Finalmente te confesé mis pecados y ya no intenté evitar mi culpa. Y dije, confesaré al Señor mis rebeliones y tú me has perdonado. Toda mi culpa desapareció. Y por eso al principio del Salmo, el versículo 1, bienaventurado aquel cuyos pecados le son perdonados y sus iniquidades le son borradas. Porque muchos, vi un hermanito por ahí, le gustaba echarse sus cañazos, llegaba a la iglesia y medio rumbo, ya confesé mi pecado, el Señor ya me perdonó, y como tengo la seguridad de mi salvación, de todos modos ya estoy perdonado. Entonces, recuerde que el que confiesa sus pecados y se aparta, ¿qué? Alcanzará misericordia, y que lo oculta. Su vida es esta. Y por eso digo, cuando los pecados han sido confesados, la comunión ha sido restaurada, porque tenemos nosotros la seguridad del perdón. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué? ¿Qué dice Juan 1:9? Él es justo para perdonar nuestros pecados. Y capítulo 2 de 1 Juan, versículo 1 dice, y si alguno hubiere, esta es una posibilidad,
está en, digamos, no está en verbo sólido, sino un subjuntivo. Si alguno hubiere pecado, ¿a quién tenemos nosotros? Tenemos al Señor como abogado, que no solamente perdonó los pecados de todos, sino pecados de cada uno de nosotros, y nos derrama por su sangre preciosa, porque por eso dice que la sangre de Jesucristo nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Y cuando Él limpia, cuando Él perdona, no es como nosotros que estamos echando en cara. Por ejemplo, a la esposa le dice a la esposa, el año pasado me dice la misma cosa, y ahora otra vez. Alguien ha dicho que nosotros tenemos a veces mejor memoria que Dios. ¿Sabe que la Biblia nos dice que yo deshice como nube vuestros pecados? Los eché en lo profundo de la mar y no me acordaré más de ellos. ¿No le parece maravilloso? Ese es el perdón que tiene. Por supuesto, hay que tomar en cuenta, y siempre les digo yo a mis estudiantes, la seguridad eterna de mi salvación no es licencia para vivir una vida perversa continuamente. Se pierde la comunión con el Señor, pero no lo sabe. Pero sabe usted que si nosotros somos sus hijos, ¿qué hace un hijo con su padre cuando desobedece al padre? Que felicito, muchachito, pobrecito. No. Veamos lo que dice la palabra. Y vamos a la palabra, la que tiene la autoridad sobre nosotros. En Hebreos capítulo número 12, quiero que veamos lo que dice Hebreos. Porque cuando nosotros fallamos o pecamos contra el Señor de una forma u otra, recuerden, no estamos hablando de pecados de esos grandotes, aún de pequeños, que encima. Aquí no debemos clasificar. Pecado es pecado. Mentira es pecado, ¿no? Robar es pecado. Cometer adulterio es pecado. Tener resentimiento contra un hermano es pecado, sí. Sí, claro. Pero vean, ¿qué sucede? Y mire, el Señor nos ama a nosotros. Sigamos conmigo, busquen conmigo, por favor. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. Nos dice así: se habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se nos dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, ¿qué hace? ¿Y azota a quién? Y si soportáis la disciplina, ¿cómo Dios os trata como a hijos? Porque ¿qué hijo es aquel que el padre no disciplina? Si se deja sin disciplina, fíjense lo que dice, los cuales han sido participantes, usa la palabra soy bastardo y no hijos, y la versión, la Biblia de las Américas dice soy hijos ilegítimos. Es la idea aquí. Por aparte tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, los venerábamos. ¿Por qué no obedecer mucho mejor al Padre de los Espíritus y vivir? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero a para lo que no es provechoso, para que participamos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos posibles de justicia, lo que ellos han sido ejercitados. Así que, si el Señor nos trata como hijos, con disciplina, somos sus hijos. Si nos deja sin disciplina, ¿qué? Somos ilegítimos. Así que déle gracias a Dios, el Señor lo azota, como nuestros padres nos azotaban a nosotros. Mi abuela, con que me crié yo, cuando yo desobedecía, ella tenía un instrumento ahí, de acuerdo. Me decía, Julio César. Ella me decía. En esos tiempos yo usaba pantalones cortos. Me ardía así. No hay otro que se van al extremo.
Una señora allá en Colombia, a su hijo lo soltaba con unos alambres de púa. Eso ya no es disciplina, es crueldad. Así nada más. No, yo tampoco sé que hay que masarle. El hijo se porta mal, hay que disciplinarlo. Si yo me porto mal, el Señor me va a sacudir de una forma u otra. Y Él tiene su manera. Y lo doy gracias a Dios por su disciplina, porque se muestra que yo soy hijo suyo. Si se dejan sin disciplina, no son nada. Por supuesto, aquí, cuando nosotros estamos en íntima comunión con el Señor, el Espíritu Santo genera un gozo agradable, porque realmente el gozo del Señor es nuestra fortaleza y Él está ahí. Déjenme pasar a otro punto y creo que vamos a llegar solo en este versículo 1, porque vamos a seguir adelante. Regresemos a Filipenses. Estamos ahorita en Filipenses. Regresemos a Filipenses. Capítulo 3. Notemos aquí lo que dice. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Recuerden que dije que ese verbo está en imperativo presente, continuo. Y luego añade otra cosita. A mí no me molesto escribir la misma cosa, y para vosotros es seguro. Ahí está un recordatorio gentil que le hace. No me molesto escribirle las mismas cosas. O sea, se está refiriendo a lo que él ya había enseñado personalmente a ellos. Hay que recordar, por ejemplo, lo que son educadores aquí, lo que yo aprendí en el asunto de cuando estudiamos pedagogía, que hay 7 leyes de la enseñanza. Y una de las 7 leyes de la enseñanza es la repetición de la misma verdad y aplicar la verdad enseñada. Repaso y aplicación. Repaso y aplicación. Siempre en mi clase hago un repaso de lo que estudiamos anteriormente y lo aplicamos cada momento de la vida. Las 7 leyes, la repetición y aplicación de la verdad aprendida. Por eso cuando Pedro escribe más tarde, él dice, por esto yo no dejaré de recordar siempre estas cosas, aunque vosotros lo sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Alguien dice, no, si ya lo sé, tú lo sabes, pero no lo vives. Son 2 cosas distintas. Sí, la doctrina bíblica es inalterable aquí. De ahí todo, cuando se dice aquí enseñar las mismas cosas, quiere decir sencillamente repetir, enseñar, repetir una vez más, darle vuelta, dejar a un lado mis pensamientos personales, ver qué es lo que dice la Escritura. Y ese ha sido siempre el lema. Un estudiante dice que riñe, compare Escritura con Escritura, no saque su propia conclusión. Porque a veces nosotros venimos ya predispuestos en la mente, aquí en la cabeza, lo que otros nos han enseñado. Y cuando uno llega a la palabra se estrella eso. Así me pasó a mí también. Tenía muchas ideas que me enseñaron, pero cuando fui estudiando la palabra, viéndola, se fue estrellando uno por uno. Porque la palabra de Dios, conoceréis la verdad que es la verdad que nos va a libertad, enseñar Escritura. Por eso la doctrina bíblica es inalterable aquí. Enseño las mismas cosas. No quiere decir de repetir el mismo sermón cada vez y cuando. Pero le voy a contar una cosa. No es asunto de repetir los mismos temas, sino profundizar los temas. En una ocasión, una iglesia del campo,
e invitó a un pastor para que fuera a ser su pastor. Queríamos escucharlo. Y él empezó a predicar ese mandamiento. Mi mensaje hoy es: no hurtarás. Y al siguiente domingo dijeron los hermanos: vamos a invitarlo otra vez para ver qué nos enseña de nuevo. Y él se paró y dijo: mi texto es: no hurtarás. Se quedaron: no tiene más mensaje este señor, no tiene más mensaje. Y la tercera vez lo volvieron a invitar: ustedes ya saben cuál es mi tema: no hurtarás. Pero pastor, usted ya lo mencionó 2 veces. Y él dijo: yo no voy a dejar de predicar no hurtarás hasta que ustedes dejen de robarle las gallinas a la hermana Juana. Y así fue. ¿Cierto? El asunto aquí. Lamentablemente, aún tenemos en nuestras iglesias, y perdón lo que voy a decir, se lo voy a decir a la luz de la palabra y con todo el amor del Espíritu y con todo el gozo, la autoridad de la palabra. Porque en nuestras iglesias tenemos hermanos que tienen 10, 20, 30, 40 años, ni saben manejar la Biblia todavía. Cuando le digo que busquemos proverbios, empieza a buscar en el Nuevo Testamento. ¿Qué pasa? No lo entregaron, enseñaron bien. Y hay creyentes, y me dicen: no, ya lo sé, ya sé todo eso, es lo que te enseñan el pastor, ya lo sé. Ya esas cosas a hacer. Yo le pregunto: si usted lo sabe, ¿lo vive? ¿Lo practica? ¿Es parte de su vida? Déjenme decir esto. Miren lo que dice en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículos 12 al 14, y lo voy a citar de la versión La Biblia Viviente. Hace tanto tiempo que son creyentes, ya debieran estar ustedes enseñando a otros. En cambio, necesitan que se les vuelva a enseñar las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimentos sólidos. Pues el alimento de leche sigue siendo, también no sabe cómo hacer lo correcto. Si el elemento sólido es para los que maduros, los creyentes maduros, no únicos los maduros, los que se dicen la fuerza, la práctica, están ejercitados su mente para poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Muchos hermanitos salen fuera de contexto y empiezan a decir un montón de cosas, porque no han profundizado en la palabra. La exposición bíblica sistemática es una de las maneras que se lleva a cabo en el contexto de los tiempos apostólicos. Pablo le dijo a los hermanos ahí en Mileto, se reunió con los ancianos, porque no he rehuido de predicar, de anunciar todo el consejo de Dios. Todo. No la parte que me conviene. Y hace poquito leímos en la lectura devocional. Miren lo que dice, lo voy a repetir. En 2 Timoteo 4, 2 al 4. Que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo picazón de oír, se van a tornar a maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Un día una persona me dijo: pastor, ¿por qué usted siempre predica lo mismo? Usted debe cambiar, usted es un obsoleto. Entonces la Biblia es obsoleta también. ¿Oh? Entonces, vamos a predicar eso. ¿Por qué no predica cosas como decir asuntos de la droga, de la familia, de la política? Eso no es nuestra tarea. ¿O es la tarea nuestra? ¿Qué dice, maestro? No. La necesidad urgente
es insistir en la enseñanza para edificar, fortalecer la vida de estos creyentes. Mis pastores, mis consiervos, tienen esa misma meta, enseñar la palabra. Y yo les digo, con Pablo, prediquen la palabra. Y por eso es importante acudir a los estudios bíblicos. Por eso es importante la escuela dominical. Porque uno solamente viene al culto y viene al culto después que ya recogieron la ofrenda. No, la escuela dominical, me dice un hermano, ¿por qué no lo hacen a las 10? ¿Y usted a qué hora va a su trabajo? Yo tengo que madrugar. Madrugan al trabajo, pero a la iglesia, ay, el día. No. Lo más importante aquí en la iglesia, y yo lo repito, lo vuelvo a repetir, y no me voy a cansar, la escuela dominical en la iglesia es la columna vertebral de la enseñanza bíblica. ¿Qué dice el maestro? Así es. El culto también. Aquí estoy enseñando. Pero debemos de recordar. En la escuela dominical yo me gozo mucho con mis estudiantes, mis alumnos, que hay una interrelación, ¿no es así? Ahí, a veces me interrumpo y tengo un momento, ¿cuándo termina con esto? De ahí es interrelación. No, porque algunos predican solamente para formar discordia, para meter pleito. No, eso no es verdad. Vamos a preguntar para tratar de saber la verdad y enseñar la palabra. Recuerden esta cosa. Estamos nada más en el versículo número 1. Hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me molesto predicaros las mismas cosas, pero para vosotros es seguro. Que Dios nos bendiga. Vamos a tener ahora el servicio de la cena del Señor y algunas